tu demandes, pour moi c'est ok, ok. Quand c'est toi, je peux pas dire non, 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 non. Bébé, dis-moi c'est mon oh, 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 oh. Tout en fait trop, oh, 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 oh. Je ne te laisserai pas seul, oh, la, 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 oh, oh, oh. J'arrive à la maison, je me repose un peu. Mais dès que je me réveille, la seule chose que je veux, à cause de toi, je ne peux plus me concentrer. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Ahora vamos a hablar sobre este tema importante que se llama protección de datos. Protección de datos. Vamos a hablar qué son los datos, cuál es la importancia de los datos, la necesidad de los datos en las empresas, tanto empresas privadas o empresas públicas. Entonces, a ver, vamos a hablar un concepto bastante puntual. ¿Qué es o qué son la protección de datos? Se refiere a los derechos de las personas cuyos datos se recogen, se mantienen y se procesan en el tiempo. ¿Con qué objetivo? De saber qué datos están siendo retenidos y usados y de corregir las inexactitudes. Si la investigación involucra a las personas, se debe considerar las obligaciones legales y éticas con respecto a compartir los datos. Podemos apreciar que algunos conceptos que se deben de considerar y que están presentes en la Ley de Protección de Datos a partir del año 1998, ¿no? En relación a la protección de los datos, ¿correcto? Y poder salvaguardar los derechos de los individuos en relación a la información que se mantienen sobre ellos. Entonces, acá podemos analizar que los datos son muy delicados. Tenemos datos sensibles, datos confidenciales en este caso. Por ejemplo, datos muy delicados. Por ejemplo, tu DNI, ¿correcto? Tu celular, tu nombre y apellido son datos sensibles en el cual esos datos no los puede tener cualquier persona, ¿correcto? Entonces, porque existe una ley de protección de datos que nos valida, nos ayuda, nos protege a que nuestros datos estén debidamente resguardados, protegidos, ¿correcto? Y que nosotros demos nuestra seguridad, ¿correcto? Ahora, nosotros de alguna manera brindamos nuestros datos a las empresas, ¿correcto? Pero las empresas nos preguntan a nosotros, ¿no? Si nosotros queremos que la empresa utilice nuestros datos. ¿Correcto? Hay que recordar eso, muy importante. Entonces, también podemos apreciar lo siguiente, ¿no? Que el controlador de datos, ¿no? Es una persona o organización que sola o conjuntamente con otras personas determina los propósitos y la forma en que se procesan los datos personales. El controlador puede ser un individuo o puede ser la universidad, un instituto o investigación, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta, muy en cuenta. Ahora, tenemos acá principios básicos de la protección de datos, ¿no? Podemos hablar de varios. Tenemos principios de especificación del propósito, principios de limitación del uso, principio de calidad de los datos, principio de limitación en la recolección de datos. Entonces estamos hablando y principio de salvaguardia, ¿no? Salvaguardia de la seguridad y principio de transparencia, principio de participación individual. Entonces estamos hablando qué empresas, ¿no? Utilizan nuestros datos, empresas de telecomunicaciones en especial. Entonces, esas empresas de telecomunicaciones, ¿no? Ellos utilizan nuestros datos, pero con fines estadísticos. También hay empresas estadísticas que explotan nuestra data, ¿correcto? Hay que recordar eso. Pero también tenemos acá lo siguiente, ¿no? Si hablamos un poco nosotros sobre la protección de datos personales, es la Seguridad Nacional de Protección de Datos Personales, se encarga de supervisar la administración, actualización del Registro Nacional de Protección de Datos, así como resolver las reclamaciones formuladas por los titulares de datos personales en tutela de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición. Asimismo, se emite una opinión técnica vinculante respecto a los datos de norma que regulen los datos personales y emiten las directivas para adecuada aplicación de ley de protección de datos personales y de su reglamento.
La Dirección de Datos de Protección, ¿no? Ejerce las funciones administrativas, orientadoras, normativas, resolutivas, fiscalizadoras, sancionatorias y a través de las siguientes organizaciones orgánicas. Entonces estamos hablando, existe una organización que protege nuestros datos, ¿no? Que supervisa, direcciona y debidamente sanciona, ¿no? Al uso ilegal de los datos. A ver. Esta pequeña introducción sobre la protección de datos. Entonces, hemos hablado bastante sobre teoría, ¿correcto? Hemos hablado de teoría técnica, teoría que considero importante que todos deben de conocer. Pero ahora yo lo voy a relacionar con la experiencia profesional. Los datos de una empresa son confidenciales. ¿Qué significa? Cuando uno trabaja en una empresa, esos datos, la misión del técnico, ¿cuál es? Solo administrar la data. ¿Qué data? Tu DNI, tu nombre, el sueldo del trabajador, tu dirección, tu teléfono, ¿correcto? Todos tus datos personales, ¿no? Datos confidenciales que solamente le compete a la empresa. Entonces, los datos se quedan en la empresa. Entonces, la misión de los técnicos, ¿qué es? Es administrar esa data, debidamente administrada. ¿Ya? Entonces, uno no puede generar lucro con la data que no es tuya, una data ajena. Está prohibido eso, está sancionado. Entonces, lo mencioné a un inicio. Entonces, existe una entidad que supervisa, ¿no? Y protege ante cualquier robo de información. Entonces, muchas veces los técnicos, no sabemos esto, ¿no? Entonces, es por eso que se ha creado este video. Este video se ha creado para el técnico que recién va a empezar o va a hacer sus prácticas pre-profesionales en una empresa X. Entonces, él tiene que saber que esa data no es de él, no es suya esa data, es de la empresa. Entonces, ¿qué significa? La empresa tiene derechos de autor. Y como la empresa tiene derechos de autor, esa información, la data finalmente se transforma en información. Entonces, toda esa información que maneja la empresa solo le compete a la empresa. Y nosotros debemos saberla resguardar, proteger, cuidarla. Porque nosotros simplemente somos administradores. Nosotros vamos a administrar su gestor de base de datos de la empresa. En este caso puede ser con MySQL, Oracle, Postgre o diferente gestor de base de datos. Entonces, una persona que empieza a programar recién, un programador junior, tiene que saber que la protección de datos es algo muy delicado, muy sensible, ¿no? En el cual los programadores junior, ¿no? Por falta de experiencia no lo saben, pero viendo este video ya van a estar enterados de muchas cosas, ¿no? Cómo poder solamente administrar la información, cuidar esa información, no llevarte esa información, para nada. Entonces, esa información es solo de la empresa. Entonces, estos datos, ¿no? Es algo muy interesante porque estamos hablando de millones de datos. Estamos hablando 5 millones, 6 millones de datos en una tabla, ¿no? O en múltiples tablas, porque podemos hacer una consulta de 20 consultas, una consulta de 100 líneas de código, en el cual nosotros podemos tener diferentes tipos de datos, ¿no? Con diferentes tablas, ¿no? Por decir, yo puedo tener mi tabla cliente, mi tabla proveedor, mi tabla detalle de factura, mi tabla pedidos, mi tabla categoría, ¿no? Mi tabla persona, mi tabla cliente. Yo todas esas tablas las puedo juntar y puedo tener una base de datos enorme. Puedo tener un informe grande. Entonces, son datos muy interesantes al momento de administrar. Y aparte que eso a nosotros nos ayuda a poder tener una visión mucho más grande de cómo funciona el mundo, ¿no? Porque estamos hablando las empresas de ventas, ¿no? Las empresas de ventas en especial, ¿no? Ellos manejan millones y millones de datos. Como ellos manejan millones de datos, ellos finalmente lo tienen que ellos usan Big Data. Usan Big Data para poder consolidar todas esas bases de datos de diferentes sucursales a una sola.
a una sola sucursal. O sea, lo consolidan y tienen ahí ya más de 20 millones de datos. Por si yo puedo tener 6 sucursales, 6 empresas de venta, y yo aplicando Big Data, yo puedo consolidar todas esas bases de datos en una sola. Y puedo manejar una base de datos enorme, como más de 20 millones de datos. Entonces, ese es algo muy interesante porque a nosotros nos ayuda a cómo debemos, ¿no?, ver este mundo fascinante que es la data. Es un mundo fascinante de todas maneras. Entonces, cuando nosotros vemos un montón de datos definitivamente son datos sensibles, estamos hablando de sueldos de trabajadores, sueldos de gerentes, son datos muy sensibles, datos sensibles, que obviamente no todas las personas deben de ver esos datos, deben de conocer esos datos, solamente además personas autorizadas en la empresa, ¿no? Pues en este caso, solamente recursos humanos, ¿no? Entonces, la área encargada que solamente tiene que ver eso, ¿no? Entonces, este es algo muy interesante, el mundo del tema de protección de datos, ¿correcto? Entonces, hay que poder conocer cómo funciona este mundo maravilloso de la base de datos. Muchas gracias.